5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación. Tras la muerte de Jesús, leemos que la tierra tembló y la roca se partió. La naturaleza misma fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y la roca se partió. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrenal significativa a los eventos divinos en la cruz. Si siente que estas reflexiones y enseñanzas bíblicas le enriquecen y le brindan luz en momentos de duda, le invito a dejar su comentario. Manténgase hasta el final para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Únase a nosotros en este viaje espiritual y no se pierda ninguna de nuestras próximas revelaciones. 2. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos de Dios. Mateo registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Personas que habían caído en el sueño de la muerte resucitaron. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, implicando que está detrás del terremoto. Otro terremoto pronto presenciará un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que logra el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquellos que resucitaron son literalmente descritos como aquellos que habían caído en el sueño. Un común modismo del Nuevo Testamento para alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Como el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de estos cuerpos de santos y sus apariciones en Jerusalén son un testimonio impactante del trabajo de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos. Pero ahora, como realmente es, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió, es decir, el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortal, anticipando la resurrección de aquellos que han caído en el sueño de la muerte. Porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de estos santos es un preludio a la resurrección a la que todos los creyentes pueden esperar a través de la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo día, un día en que la muerte fue derrotada por la muerte y la resurrección a la vida eterna se hizo posible. Pero ten en cuenta que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estas tumbas resucitaron y entraron en Jerusalén, donde se aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron de nuevo o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la naturaleza misma. Las rocas se partieron. Él no murió por las rocas, pero las rocas fueron más sensibles que los corazones de los hombres por quienes derramó su sangre. Se entiende mejor que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que fue revelado como resucitado. 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo dice Jesús clamó de nuevo con voz fuerte y agonizante y entregó voluntariamente su espíritu, liberando soberanamente su espíritu de su cuerpo en sumisión al plan de su Padre. Y en ese mismo momento, el velo del Santo de los Santos en el templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que cubría el templo se rasgó en dos lugares. El velo era lo único en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más santa del templo. Fue una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Tal vez este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. También es probable que así es como el rasgado del velo se convirtió en conocimiento común. En el templo, un velo separaba el santo de los santos. De hecho, el primer pacto tenía regulaciones para el culto divino y para el santuario terrenal. Se levantó un tabernáculo sagrado, la sección exterior o primera, en la que estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo.
Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interior o segunda conocida como el Santo de los Santos. El libro de Hebreos proporciona una explicación gloriosamente detallada del profundo significado asociado con el rasgado del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado mediante simples sacrificios de animales. Debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz, las barreras que solían separar a Dios y a las personas fueron destruidas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Por lo tanto, acerquémonos al trono de gracia con confianza, para que recibamos misericordia y encontremos gracia que nos ayude en el momento de necesidad. El cuerpo de Jesús fue rasgado, y también lo fue el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos audazmente a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que preside los tribunales celestiales para garantizar que el creyente tenga pleno acceso en el momento en que Cristo murió. La pesada cortina tejida que separaba las dos habitaciones principales del templo fue rasgada por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por enormes temblores en el mundo natural, como si hubiera alguna especie de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo, capítulo 27, versículo 45. Ahora desde la sexta hora mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hasta la novena hora hubo una densa oscuridad sobre toda la tierra. Ahora se cumplió la escritura. Amós, capítulo 8, verso 9. Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. A menudo se le pedía a Cristo una señal del cielo, y ahora la tenían, pero tal que significaba la ceguera de sus ojos. En este punto de la tarde sería mediodía, y la oscuridad continuaría hasta la novena hora, que sería las 3 o'clock. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba en su punto más brillante. Como la luna estaba llena, no pudo haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo trajo esta oscuridad. El conocimiento astronómico era rudimentario en ese momento. La oscuridad que ocurre en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el luto. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podrían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompañaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios. 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que era inocente. Ahora el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo. Se llenaron de terror y de asombro. Dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo, capítulo 27, versículos 53 y 54, era el trabajo de un centurión asegurar que la crucifixión se llevara a cabo correctamente y sin complicaciones. La escena de la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un centurión romano endurecido reconoció que éste era el Hijo de Dios. Esta realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual estaba en la cruz. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones. Acababa de darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Este centurión estaba muy consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había confirmado la condena de Jesús por hacer esta afirmación.
Pero él rechaza la condena y declara la afirmación de Jesús. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda había supervisado muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. ¿Qué vio él? Varias escenas de los eventos del arresto, juicio y crucifixión de Jesús se combinaron en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que fue obligado a soportar a manos de sus propios compatriotas a través de arrestos y juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió a manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió al móvil del linchamiento, exigiendo su sangre como un cordero silencioso antes de su sacrificio. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los gritos de la multitud, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que liberara a Barrabás. En cambio, Pilato respondió nuevamente: «Entonces, ¿qué debo hacer con aquel a quien llaman el rey de los judíos?». Gritaron de vuelta: «¡Crucifícalo!». Pero Pilato pregunta: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho aún?». Gritaron con más fuerza: «¡Crucifícalo!». Así que Pilato, deseando satisfacer a la multitud, liberó a Barrabás para ellos, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó a sus soldados para ser crucificado. Su preocupación era por su perdón, no por su escape. La misericordia de Jesús hacia las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión. Su respuesta: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas, capítulo 23, versículos 34 a 39. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y echaron suertes repartiéndose sus vestidos. Y el pueblo estaba allí observando. Pero incluso los gobernantes escarnecieron y se burlaron de él, diciendo: «Salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido». Los soldados también lo escarnecieron, acercándose y ofreciéndole vinagre burlonamente y diciendo sarcásticamente: «Si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Ahora también había una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales que fueron colgados lo injurió diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Mientras jugaban con las pertenencias de Jesús, la preocupación de Jesús era por su perdón, no por su escape. ¡Qué poderosa declaración! Mateo, capítulo 27, 35 y 36, y cuando lo crucificaron, dividieron sus vestidos entre ellos echando suertes. Entonces, sentándose allí, comenzaron a vigilarlo para evitar cualquier intento de rescate. Si todo esto no lo convenció de que vio algo, la respuesta de la creación. Claramente, el centurión se sorprendió al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto nada igual antes. Tuvo un impacto casi inmedible en él. El centurión vio, escuchó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban tremendamente asustados. Incluso si el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora estaban experimentando un terror puro. Es esta poderosa cruz y el amor demostrado allí lo que mueve corazones, incluso el corazón endurecido por la batalla de un soldado de carrera. De la muerte a la vida, un antiguo dicho dice que el suelo siempre está nivelado a los pies de la cruz. Así fue en el primer siglo y sigue siendo hoy. La base de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno nivelado para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Oímos y creemos que el viaje no debe terminar ahí. Deberíamos tener pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones, para que podamos conocer sinceramente al que nos amó y se entregó por nosotros. Uno no puede evitar preguntarse cómo afectó el encuentro con Jesús a la vida de los soldados. ¿Se convirtieron en cristianos?
El comentario del púlpito informa de la tradición de que el nombre del centurión era Longino y que se convirtió en un seguidor devoto de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esta es solo una tradición. No sabemos si esto sucedió, pero sí sabemos que la verdad tiene una forma de aferrarse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús crucificado dio lugar a la muerte y finalmente a la vida para el soldado y para todos aquellos que creen en él. Cada persona tiene un momento de decisión crítico en la vida. La crucifixión de Jesús proporciona el momento decisivo para la humanidad. En ese momento se revela el corazón de cada persona. El centurión reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Es un reconocimiento asombroso para un gentil, especialmente en la luz de la lucha entre judíos y gentiles en el primer siglo. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en tus momentos de duda, te invito a dejar su comentario abajo y compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.